Estamos en vivo en el estudio de noticias Globovisión Salud. Hoy estaremos hablando sobre el infarto agudo de miocardio, los avances tecnológicos que hay para atender a los pacientes, las innovaciones en tratamiento. Y nos acompaña el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, gracias por la invitación y bueno, siempre para mí es un gusto hablar de un tema que me apasiona, que es la cardiopatía isquémica, cómo tratarla y también cómo prevenirla. Entonces hablemos de qué se trata, ¿le parece? Sí, la cardiopatía isquémica sigue siendo la patología número 1 en moro y mortalidad a nivel mundial. Todavía en este momento y en este preciso instante alguien o algún paciente está teniendo dolor en el pecho y está siendo diagnosticado con una cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, recuerden que el corazón tiene tres tuberías importantes o tres arterias importantes para que me entiendan. Y estas arterias pueden en su interior tener una estenosis o un estrechamiento y el paso de esta sangre por estas arterias se ve comprometido y no hay el aporte suficiente de oxígeno ni nutrientes al músculo cardíaco y al final de todos estos cambios isquémicos produce la muerte del músculo. Para poder nosotros y ver que en este momento epidemiológicamente es la primera causa de enfermedad o de ocurrencia a la emergencia o a las consultas en cardiología, es importante que nosotros podamos nombrar cómo se desarrolla esta enfermedad. Recuerden que dentro de estas arterias hay algún órgano que se llama el endotelio. El endotelio no es más que una membrana que cubre por dentro las arterias. Este endotelio tiene que ser totalmente liso y tiene ciertas estructuras que va a permitir el paso o el flujo. Recuerden que dentro de esta arteria hay un flujo que nosotros denominamos el flujo laminar. El flujo laminar no es más que el trayecto que recorre el flujo sanguíneo por estas arterias. Cuando este flujo laminar se ve entorpecido por alguna fricción en este endotelio, por alguna obstrucción en este endotelio, o que este endotelio va a estar adherido a algunas sustancias que en este caso son las LDL, que son el colesterol que nosotros llamamos colesterol malo. A través de este endotelio, él va a pasar esta barrera, se va a acumular y va a provocar entonces el engrosamiento o el estrechamiento de estas arterias. Por supuesto, y ahí vemos entonces también la dificultad para todo el flujo sanguíneo, la oxigenación de nuestro cuerpo, y ahí está el riesgo también de un ataque agudo en esta zona, ¿no? Y por eso, ¿por qué hablo todo? Yo sé que es un poco complejo poder graficar esta patología o esta fisiopatología de la enfermedad, porque cuando nosotros vamos a hacer un screening o vamos a hacer una prevención en cuanto a la enfermedad, a la cardiopatía isquémica, tenemos que comentar todas estas, digamos, aristas que nos pueden estar entonces ocasionando la obstrucción de las arterias. Por ejemplo, si yo tengo colesterol alto o tengo colesterol LDL, por eso nosotros insistimos que el colesterol LDL es el colesterol que puede estar provocando la enfermedad coronaria. Y existen dos tipos importantes al momento de poder evaluar esta dislipidemia, que es una de las causas principales de daño del endotelio. Cuando nosotros hablamos de esta dislipidemia, hablamos que pueden ser adquirida o puede ser congénita. Cuando hablamos de adquirida, es cuando usted tiene un consumo excesivo de colesterol y esto hace que esta pequeña partícula aumente en sangre y se pueda acumular en el endotelio. Claro, y además hay que entender que esto no solamente se afecta a las personas con sobrepeso, aquí hay un cambio y una variación también en ello. Una persona muy delgada también podría estar teniendo valores alterados de los triglicéridos, del colesterol. Sí, normalmente estos pacientes que son delgados o pacientes jóvenes que pueden estar teniendo colesterol LDL aumentado, una gran mayoría o un porcentaje no despreciable tiene que ver con lo que se llama la dislipidemia familiar o esta herencia que se puede transmitir de una resistencia a nivel del metabolismo de los lípidos que entonces va a originar que siempre tengamos LDL aumentado en sangre, dando como resultado que se acumule en las arterias del corazón. Por acá nos escribe doctor Juan Ortiz 23 y dice: yo como médico relaciono mucho el síndrome metabólico y la aparición del infarto agudo del miocardio. Sí, bueno, fíjate que nosotros en la actualidad tenemos un término que a mí me gusta mucho porque nos va a dar ciertas características fisiológicas
y metabólicas en los pacientes, que es el síndrome cardiometabólico. Porque no solamente el síndrome metabólico queda ahí, sino que el síndrome metabólico, cuando va más allá o cuando el paciente no tiene un buen control de estos factores de riesgo, termina siendo un síndrome cardiometabólico porque entonces aparece la hipertensión arterial. Si un paciente que tiene síndrome metabólico no se trata a tiempo, entonces termina con hipertensión arterial, termina con enfermedad coronaria y el último y la complicación menos deseada, que es entonces la cardiopatía isquémica. Por acá nos escribe el señor Fernando Querales, que primero le manda un saludo a todo el equipo de Noticias Globovisión Salud y le agradecemos, y además nos dice: gracias por este programa, lo estoy viendo en vivo, yo estoy sufriendo de tensión y niveles altos. Sí, la hipertensión arterial, y estamos hablando para poder relacionar todo lo que estamos conversando la tarde de hoy, la hipertensión arterial sigue siendo uno de los factores importantes en el desarrollo de la cardiopatía isquémica. Por eso que nosotros hacemos mucho hincapié en el buen control de la hipertensión arterial. Con las guías tanto europeas, americanas, los valores de hipertensión, hay muchos valores que podemos nosotros mencionar, pero para poner una cifra que todos ustedes se puedan recordar de cómo es el control preciso de la hipertensión arterial, tiene que estar menos de 130 la alta o la sistólica y menos de 85 la diastólica o la baja. Si usted tiene por encima de estos valores, tiene que acudir al cardiólogo para poder disminuir esas presiones arteriales. Claro, por acá nos escribe CQZ y dice: tengo ahorita una extrasístole ventricular, ¿cómo puedo calmar? Sí. Otras de las características y de los factores de riesgo que pueden producir algún tipo de cardiopatía isquémica es la ansiedad, la angustia, la depresión o cualquier tipo de manifestaciones que aumenten la liberación de catecolamina, y esto puede originar trastornos en el ritmo. Cuando hablamos de extrasístole estamos hablando de un latido anormal. Yo siempre les pongo este ejemplo. Recuerden que el latido del corazón es como una música clásica compasada, donde va a haber una entrada y salida por parte o cierre o apertura de las válvulas del corazón, lo que da entonces este latido. Cuando existe un latido adicional en medio de estos dos latidos, entonces se llama extrasístole. Hay muchas causas de extrasístole, hay benignas, hay un poco más complejas. Siempre es importante la evaluación de un especialista para poder entonces colocar el tratamiento adecuado. Por acá nos dicen: muchas gracias. Gracias a ustedes por la pregunta, la participación. Recuerde que es importante conocer qué quieren usted preguntarle al especialista para que nos ayude a responder. Vamos a irnos a la pausa. Al regreso, ya que entendemos un poco más el tema, hablaremos entonces de esos avances. El doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, nos seguirá acompañando. Doris de Marcano nos escribe por acá, lo estaremos leyendo al regreso. Todas sus preguntas y participación. Nuestras cuentas: @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos. ¿Cómo prevenir el dengue? Aplica repelente de insectos en la piel expuesta y duerme bajo mosquiteros para evitar picaduras mientras descansas.